ejemplo, el caso de Nintendo, o el caso de Disney, o el caso de Game Workshop, ¿no? Por ejemplo, tú cuando compras Nintendo no estás comprando solo una empresa que vende consolas y videojuegos, estás comprando Mario Bros, estás comprando Donkey Kong, estás comprando un montón de cosas que hasta hace relativamente poco no se explotaban debidamente. Y Disney, por ejemplo, aprovechó mucho la explosión de su IP y creo que Disney puede volver a explotarla, pero es verdad que ahora mismo está pasando un mal momento y tal. Pero Nintendo no la ha explotado suficiente. Nintendo tiene una IP que para mi gusto está muy bien. Entonces, yo cuando compro Nintendo digo, oye, pues estoy sacando un buen dividendo. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día tenemos un capítulo bastante especial porque vamos a conversar de muchos tópicos relacionados con los dividendos con Juan. Juan es español y tiene un apodo que a mí me encanta, que de hecho, Juan, te tengo que preguntar, ¿por qué es ese nombre, el loco del dividendo? Supongo que será porque le gustan los dividendos, me imagino. Y por Qué el contenido casualidad, que he ¿no? visto tuyo, sí, te veo que te gustan muchísimo los dividendos. A mí también, creo que estamos en una línea bastante parecida en eso. Vamos a estar conversando sobre cómo invertir en dividendos para principiantes, errores de inversión, estrategia de diversificación y si por ahí alcanza el tiempo, algunas acciones buenas para invertir en dividendos. ¿Cómo está, don Juan? Muy buena, muchas gracias por invitarme. ¿Te llamo Bratia o te llamo por tu Álvaro. nombre No, Álvaro nomás. Álvaro? Bratia el ¿Prefieres nombre de la Álvaro? empresa. Bratia el nombre de una Bratia es el empresa nombre de que la tengo. empresa. Sí, es una empresa de A mí me puedes consultoría. llamar o Juan o loco, a mí me da igual. Yo lo primero que quiero decir, por lo que lo estén viendo en vídeo, se me ha roto el foco, que siempre se me cae en los directos y siempre lo están comentando. Se me ha roto, que os diga Álvaro, se me ha roto en directo. Así, bueno, unos minutos antes de conectar Sí, justo. y no va, no va. No sé qué coño pasa, pero no va. Así que nada, me tendré que pillar otro. Sí, bueno, ojalá todos los problemas del mundo fueran ese. La verdad es que sí. Así es. Eh, Me has preguntado un par de cosillas. Me has preguntado de dónde viene el nombre, ¿no? ¿De dónde viene el nombre del Sí. loco del dividendo? Pues yo soy una persona que cuando empezó en esto, para mí era un mundo, ¿no? Era como, buah, ¿no? Cuando algo te hace clic, ¿no? Cuando empiezas en el mundo de la inversión, quieres saber todo, devoras todos los libros, devoras podcast, vídeos, como... Y yo, una de las cosas que yo me di cuenta en Twitter es que había mucha gente que hablaba de esto y empecé a seguirlo con mi cuenta personal, ¿no? Mi cuenta personal, yo antes hacía monólogos, sketches, cortas en YouTube, y entonces, claro, no quería enfocar que en mi cuenta de eso estuviera metida en inversiones, ¿no? Entonces, como quería opinar, quería hablar, y no solo, yo es verdad que no conocía las listas, pero también quería opinar y quería comentar cosas. Me hice una cuenta aparte, anónima, que era anónima, fíjate tú, lo anónimo que soy yo ahora, pero en el momento era anónima. La idea era que fuera anónima, que era la del loco del dividendo. Y me puse loco del dividendo porque de verdad que estaba loco con los dividendos en ese momento. Bueno, sigo loco con los dividendos. Me flipaba el asunto. Es que no sé si a mucha gente le pasa, sobre todo que no estén escuchando ahora, pero cuando hace clic tu cabeza y empiezas ya en esto de la inversión, es una locura. Cambia todo tu forma de ver las cosas, tu forma de ver el dinero, tu forma de ver el trabajo, el sueldo, todo, ¿no? Yo pasé de que, bueno, quieres progresar en el trabajo, conseguir mejores cosas, una mejor casa, un mejor coche, ¿qué tal te va? Eh, no, 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 yo lo que quiero es conseguir dinero, el máximo dinero posible para dejar de trabajar lo antes posible. O sea, quiero dinero pero no para tener grandes lujos. Quiero dinero para poder estar sentado jugando a la Play, leyendo un libro, paseando o tocándome las narices, literalmente. Entonces, Y, bueno, eso yo creo que sería el origen del loco, ¿no? perfecto. ¿Y hace cuánto empezaste en esto de empezar a invertir, de acumular capital para precisamente llegar a ese concepto de independencia financiera? Pues yo empecé a leer cosas en 2016. Lo que pasa es que es verdad que en 2016-2017 muchas veces siempre digo, estuve un año aprendiendo. Hice el chorra, esos 2 años hice el chorra. Y cuando yo empecé a comprar ya acciones dividenderas fue en 2018. Mis primeras acciones, mis primeros dividendos colados fueron en 2018. Es cuando yo creo que ya empiezo mi parte activa. Y yo empiezo en redes en 2019, de manera anónima. Luego es verdad que ya primero estuve con el podcast de los héroes, que era todo audio. Y luego ya cuando empezamos con los directos, porque yo fue cuando ya puse la imagen y tal. Pero es verdad que yo en Twitter descubrieron mi cara y empezaron algunos trolls a amenazarme y antes de eso pues fui yo el que sacó la foto. Aparte saqué una foto que estaba en el trono de hierro con la espada como diciendo, antes de que saquéis una foto cualquiera saco yo esta y que sea la primera que se me ve. Así Perfecto, que sí. perfecto. Oye, bueno, la inversión en general es un Mm. proceso que muchas personas
me imagino que en España, acá en Chile ocurre, en Mm. Latinoamérica ocurre muchísimo, es un proceso bien alejado de lo que es el grueso de la población. Lamentablemente, ahora, por Sí, suerte, cierto. Mm. se está cada vez masificando más y democratizando más este conocimiento, lo cual creo que es Yo no soy, bastante bueno. ¿Mm? yo no soy tan optimista con los números. Ya. Sé que yo, por ejemplo, hablamos antes de las jornadas de Valencia, que ha habido más de 500 personas y yo he sufrido aplausos, he sufrido fotos, he sufrido, algo sufrir, pero bueno, eh, el apoyo de la gente, creo que se distorsiona mucho cuando vas a este tipo de eventos porque crees que es así. O cuando ves mi canal, yo tengo vídeos incluso de 30.000 visitas, ¿no? Pero al final, aunque tuviera el doble, o el triple, o 10 veces más, partiendo de que a mí no solo me sigue gente de España, que evidentemente el grosso de España, y te sigue el Ujú. grosso de Latinoamérica, eh, es muy poco. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo que habla español? ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo que ahorran? O sea, si tú te vas a la cantidad de personas que hay, el porcentaje de ahorradores es ínfimo con las personas que hay. La mayoría de la gente no ahorra, gasta, vive con deuda, o gasta lo que tiene, que eso, la suerte, o se endeuda, que eso es muchísima gente. Entonces, dentro de los que ahorran, el porcentaje de los que invierten es todavía más pequeño. Y dentro de los que invierten, si quitamos a los especuladores, a los criptobros, a los que caen en productos bancarios de dudosa moralidad, a los que tienen un par de acciones porque la heredaron, y quitas a toda esa gente, te queda algo súper ínfimo. Somos una mota de polvo que ha crecido mucho, sí, pero es como si tuviéramos una empresa a PER 2, se pone a PER 4 y decimos que la tenemos bagger. Y digo, sí, pero Tupper 4, ¿sabes? No, Claro. sigue estando muy, muy barata. Pues esto es igual. Creo que en ese concepto seguimos por debajo de Per 5. En el mundo de la gente, creo que somos muy pocos. O sea, evidentemente se ha democratizado gracias a Internet. El acceso a la información es más fácil. Creo que una persona, si quiere informarse, tiene podcast, tiene vídeos, tiene libros muy accesibles en castellano, que eso no existía antes. Tú te vas a los 70, todo lo que había era en inglés. Y bueno, y 4 o 5 libros, no te creas tú que habría mucho más. Ahora hay mucho más contenido y cada vez hay más contenido, cada vez salen más gente, que a mí es lo que me llena, que hay, cada vez haya más gente como tú, como yo, hablando en redes de dividendos y que ya no sea un tío raro, sino que hay mucho y ya no solo son trading, ya es estrategias minoritarias como el dividendo, porque seamos claros, somos minoritarios. Que tú, tú ves el grosso y que es el To The Moon, el Cristo Bro, vámonos y ese tipo de cosas. Yo no, a mí es verdad que las películas de un dividendero serían muy aburridas. Ves a un tío compra acciones de T-Rowe y se queda así. Claro. Claro. Escena No, número no. uno, persona abriendo la cuenta en el banco. Escena número dos, comprando acciones de Enagas. Escena número tres, fin de la película. Es que es muy fome la inversión en dividendo. Y por eso, naturalmente, creo yo que no se muestra en películas, no hay acción en ese sentido, pero es No. tremendamente rentable esta forma de inversión. A mi juicio es la mejor para tener este nivel de independencia financiera. A Es ti, la Juan. mejor, ¿Mm? es la mejor para, ¿para qué? Yo sí lo que el dividendo, ¿eh? Yo considero que es la mejor, pero ¿es la mejor para qué? Yo creo que cuando la gente escucha la mejor, siempre dice, pero es la mejor, y siempre lo puso en puntos cuantitativos, ¿no? Lo voy a comparar con una criptomoneda que se ha multiplicado por 20. Y dice, no, es que, ¿cuánto me da un dividendo? Un 5 de media. Y entonces se quedan ahí y no invierten en dividendos. Eh, yo creo que el dividendo es la estrategia más aburrida que hay y es la mejor para mm, una persona particular. Ojo lo que te estoy diciendo. Creo que la estrategia del dividendo para una institución financiera no funciona bien. Y creo que todos los productos que han nacido y nacen para dividendos de productos financieros siempre pecan en algo. O no tengo empresas americanas, o no tengo, o no recupero la retención de origen, o etc, etc, etc. Entonces, creo que para un particular es la mejor porque es la que psicológicamente se entiende mejor, es la más sensata, es la más sincera, es la más clara, la más evidente, la más obvia y la que más sentido tiene. O sea, y me explico, si tú te compras 10 bloques de pisos y los alquilas y vives de eso, todo el mundo lo vería bien. Pero si compras eso en acciones, todo el mundo se pone muy nervioso. Porque, buah, es que la acción ahora vale menos, ahora vale más. Digo, no, no, yo las he comprado para vivir de las rentas, no las he comprado para especular con ellas. Si ahora vale menos, pues no pasa nada.
Eso choca un poquito. En cambio, en un piso, nadie te dice todos los días si vale más o vale menos. Y cuando la gente es value o grow o trader, quiere siempre no, mira, yo compro esto, ahora vale más, ahora al día siguiente vale menos. Y hay un problema, y es que el mundo de la inversión, si te metes en redes, no sé si estás en Twitter, foros, grupos de Telegram, grupos de Grupos. Discord, YouTube, Mm. todo eso, lo que prima es el discurso de los fondos. Los fondos tienen que anualmente hacer cuentas. Los fondos cobran comisiones anualmente, o unos diarios o unas mensuales, pero al final la comisión es del valor que tiene la cotización. Es decir, ellos, según lo que vale la empresa, te cobran más o menos. A ellos les interesa que la cotización suba, da igual que den dividendos, da igual si la empresa está mejor o peor, que ellos quieren que la cotización suba y por eso hacen tanta publicidad de las empresas que compran un fondo, porque les interesa upearla, les interesa que sea conocida, porque ellos, su dividendo es la comisión que te están cobrando. Entonces, para un institucional no tiene sentido el dividendo, pero para un particular que necesita esas rentas y que ese particular no va a tener esa comisión, yo no le veo sentido que se haga value o grow para tener una revalorización ahí en cotización que si no vas a venderla no te sirve para nada. No, es que yo quiero multiplicar mi dinero. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? No, lo tienes que vender en algún momento, que es lo que le pasa a los indexados o le pasa a muchos. ¿Qué vas a hacer con ese dinero acumulándose? Es que eso es importante y es que casi todas las estrategias obvian esa parte. Oye, ¿qué pasa si quiero aprovechar el dinero y me pilla en un momento bajo de la bolsa? El dividendo no es una renta que te está llegando. Si quieres vivir de eso, puedes vivir de eso en cualquier momento. Si quieres usarlo como un complemento para tu paro o para el trabajo que estés trayendo, pues si has tenido que cambiar de trabajo es uno peor, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es la mejor para un particular. Ese es mi punto. Y para complementar, yo creo que es la mejor para tener independencia financiera. Fíjate que cuando yo empecé a hacer inversiones, yo empecé el Mm, año 2007, llevo una buena cantidad de años haciendo esto, yo siempre dije, voy a invertir, invertir, invertir para tener el suficiente capital para poder vivir después de la renta. ujú, Y con el paso del tiempo fui naturalmente cayendo en una estrategia dividendera y lo que terminó pasando es que me di cuenta de la flexibilidad que esto tiene, porque en algún punto dije, ya no necesito tener este millón de dólares, 2 millones de dólares, la cifra que sea, ¿vale? ujú, Puedo con un emprendimiento chiquitito, con el complemento de los dividendos, vivir perfectamente. De hecho, ahora estoy en una playa aquí conversando contigo, viviendo bastante relajado en ese sentido. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Que los dividendos nos dan flexibilidad. Si una mm, persona tiene un trabajo y quiere seguir trabajando y pierde el trabajo, el recibir rentas por dividendo te da protección. mm, Y que es una protección distinta que estar liquidando el portafolio en los clásicos instrumentos de indexarse, por ejemplo, en el SP 500, mm. que todo el mundo habla de indexarse en el SP 500 y a mí cada vez me gusta menos el indexarse en el SP 500 porque aparte que en algunos puntos puede ser muy caro el indexarse. Pero da mucha flexibilidad en ese sentido los dividendos. Pero es que tú has comentado una cosa. Dice que añades que es la mejor para alcanzar la independencia financiera. Y si no buscas la independencia financiera, ¿qué buscas con tu inversión? O sea, yo escucho mucho, Mm, yo no busco la independencia financiera, no me obsesiono la independencia financiera. Y digo yo, pero ¿no te obsesiona en qué sentido? ¿Tu idea es morir trabajando? Yo no me lo creo. Tú en algún momento dado te querrás retirar. Que a lo mejor no te quieres retirar joven, te quieres retirar con 50, 60 años, ¿vale? Pero si te quieres retirar con 50, 60 años, y en España pasa, las pensiones públicas son bastante dudosas de que vayamos a tener una cantidad asumible, y en otros países de Latinoamérica que son mixtas y tal, en algún momento te vas a querer retirar. Si no, ¿para qué estás invirtiendo? O sea, yo no me creo que una persona claro. tenga 1 millón o 2 millones de euros en el banco y se quiera morir trabajando hasta los 80 o 90 años. No me lo creo. Entonces, una cosa es, oye, mira, tú te quieres retirar mayor, ¿vale? Quieres retirarte con 65. Me parece fantástico. Pero entonces tú estás buscando la independencia financiera. Lo que pasa es que estás buscándola mucho más tarde. Y como dicen, no hemos hecho, no quiero tardar, no necesito que sea pronto. Digo, ya, pero si la buscas en algún momento vas a vivir de tus rentas. Si no, ¿cuál es el objetivo? Que la hereden tus hijos o tus nietos. O sea, tú acumulas patrimonio para que se lo gaste un hijo o un nieto que no lo va a valorar y le va a quemar en la mano. Tía, duro, ¿eh? Y Sí, luego hay una durísimo. cosa que es muy interesante con el dividendo, y has dicho lo del millón y 2 millones de euros, y me gusta, es que si tú inviertes en dividendos, tú no es que necesitas ahorrar 1 millón de euros para tener 1 millón de euros, porque esos Claro. dividendos te empiezan a generar rentas desde el principio.
Entonces, si tú el primer año, imagínate, eres una persona que eres capaz de ahorrar $500 al mes, has ahorrado $6.000, tú el año que viene no ahorras $6.000. Pues tienes los $6.000 más los 5% de dividendo que consigas de esos 6.000. Entonces ya no son 6.000, ya son, pues si ponemos que 1.000 consigue cada 50, pues 50 por 6 te 6.300. sale unos 6.300, correcto. Entonces tienes 6.300, al año siguiente ya no tienes 6.000, porque tienes 12.300 metidos que te han generado rentas. Y ya no son 600, ya son 600 y pico porque tienes los 300 ahí. Y al año siguiente ya no son 6.600 y pico, ya son 6, 7.000 o 8.000. Y llega un momento en que estás metiendo el doble de lo que tú ahorrabas, el doble, ahorrando lo mismo. Y llega un momento en que es el triple, y llega un momento en que es el cuádruple, llega un momento en que estás generando un dividendo muy superior a tu sueldo. Y no tiene sentido que trabajes. Sí. Y eso es lo bonito de esto. Y es el objetivo de esto. Y esto al principio se ve muy difícil porque al principio cuando empiezas es muy poco, primer año, segundo año. Y esto hasta que no lleves 4 o 5 años yo creo que no se nota bien. Cuando llevas 10 20 años esto es una máquina, una bola de nieve gordísima. El largo plazo. Pero ¿cómo le vendes el largo plazo a un Sí. Cristo Oro? No. No, y te puedo asegurar eso del efecto del interés compuesto. Yo llamo ese concepto como el inversionista antiguo. O sea, cuando llevamos 14, 15 años invirtiendo, Mm, los dividendos que te empiezan a llegar sobre ese capital inicial que tú invertiste es una locura. mm. Es una locura y es cosa de tiempo y paciencia. Como Lo que no hay, tiene la gente. claro, todos quieren ser ricos muy rápido. Y esto es una estrategia que es lenta, pero Y que tiene aburrida. aburrida, lenta, pero que tiene poco fallo matemático en ese sentido. Tiene el fallo de que elijas mal las empresas, que no Sí. hayas hecho bien los análisis. Si tú no analizas bien las empresas, tú no te tomas tu tiempo y compras un poco por lo que dice la gente. Yo, una de las cosas que siempre digo en mis vídeos es no me hagáis caso. Lo digo yo, ¿eh? No me hagáis caso. Tomar vuestras propias decisiones. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hicimos los héroes de sacar el curso fue una idea mía que yo siempre tuve es, oye, quiero que la gente no me copie las inversiones. O sea, va un porcentaje que yo no puedo evitarlo. Pero si la gente puede aprender a analizar empresas, puede tomar sus decisiones. Y yo muchas veces digo, mira, no hace falta ni que hagas mi curso. Pídate libros, tío. Aprende, búscate libros de contabilidad y búscate la vida. Pero toma tus propias decisiones. Tú en el momento que analizas las empresas, te vas a equivocar. Va a haber errores también. Pero Mm. ya son tus errores, ya eres tú aprendiendo. Y es otra cosa. Y entonces, si eres una persona que te gusta concentrar y te equivocas en una, de repente te gusta diversificar. Si hay un sector con riesgo político y tenías muchas con riesgo político y de repente una te da el palo, ya no te gusta tanto el riesgo político y reduces en la cartera, incluso lo quitas. Si tienes un sector que era muy riesgoso, empresas que eran de un país complicado y no te da un problema, ya reduces eso. Eres tú aprendiendo. En cambio, si copias empresas, pues, imagínate lo poco que estás aprendiendo. Yo creo que ese es el fallo que te puede pasar si eres dividendero. Que no hagas análisis fundamental de las empresas y no te metas en las No. cuentas, ¿no? Sí. Adicionalmente a eso, eh, si copiamos, estamos Mm, cometiendo el error de que no sabemos cuál es la tesis de inversión de la persona a quien le estamos copiando, porque esa persona puede decir, mira, me gusta la empresa X, ujú. y por ese motivo cambia la visión de esa persona respecto a la empresa X y tú no te enteraste. Te enteras Y tarde, ahí te normalmente. enteras tarde. Y ahí viene un problema tremendo. Entonces, nunca, nunca, nunca hay que copiar el portafolio de otra persona sin pasar por el filtro personal, porque esa otra persona puede después Mm. vender y no Hay vamos gente a ver. que lo soluciona no vendiendo. Nunca. Claro. Pero Es otra supongamos opción. que copiamos a Warren Buffett. A mí no me gusta vender, pero supongamos que ya vamos a comprar una acción que compra Warren Buffett y Vale. después no nos dimos cuenta que Warren Buffett la vendió y la empresa cae un montón. Oye, pero si estamos copiando el portafolio de Warren Buffett, sí, ok, pero no te diste cuenta cuando Warren Buffett vendió. Estás copiando lo que otra persona está comprando sin pasarlo por tu propio filtro. Y eso es súper grave en la inversión. Pero ¿tú crees que Warren Buffett incluso se comió Kraft o gente como nosotros somos capaces de vender antes de que caiga? ¿No? Yo creo que es muy difícil. O sea, yo creo que la diferencia sustancial es si sigo ampliando en la caída o me quedo quieto. Porque normalmente a los dividenderos nos cuesta mucho vender. O sea, Sí. es muy raro que vendemos una empresa porque siempre decimos problema temporal. O sea, al menos yo. Yo creo que la palabra problema temporal la tenemos muy en la boca. Incluso, o sea, es muy difícil que lo veamos un problema sistémico. Yo he vendido algunas.
Geo, Intel las vendí, y hay otras que se han quedado porque creo que sí es temporal, pero creo que esa es la diferencia, ¿no? Y aún así, creo que cuando compras en caídas y estás seguro, yo siempre soy de la opinión que te puedes equivocar y lo importante es que no pese demasiado. O sea, es importante que la empresa no pese demasiado, tanto por precio de compra como por precio de valor actual. Y me explico. Tú tienes una empresa que por precio de compra vale un 5 y por precio actual vale un 5. Eso en principio es normal, pero cuando tú ya llevas un tiempo, lo normal es que la empresa valga más de tu precio de compra o valga menos. Lo normal es que valga más. Si vale menos es porque la empresa está en una época de caídas. Y está en una época de caídas, tú tiendes a ampliar, ¿no? Tiendes, oye, la empresa antes valía 100, ahora vale 70. ¿Qué le pasa? Bueno, problema temporal, amplío. Se pone en 50, amplío. Entonces, cuando empiezas a ampliar este tipo de empresas, yo creo que tienes que tener el cuidado y la visión de decir, oye, aunque yo tenga un análisis hecho, tenga bien mirado, la empresa no debe pesar mucho. ¿Qué pasa con el que no analiza? ¿Qué hace? ¿Por qué compra? Compra todo lo que cae. Sí, po. Entonces empiezan los agobios. Y dicen, no, me son los influencers. Y yo muchas veces digo, ¿y si yo de repente dejo las redes? ¿Qué haces? Si yo de repente, porque yo soy una persona particular, yo no vivo de esto. Yo mañana Sí, po. digo, me apetece no seguir en redes. No quiero estar más en redes, por lo que sea. ¿Qué haces tú con las operaciones que yo hago? Porque mucha gente me copia las operaciones. Yo las tengo públicas en Twitter. Y digo, ¿qué haces? Porque no tienes ningún contrato conmigo, no tienes ningún acuerdo conmigo, no dependes nada. O sea, si yo mañana decido no compartir más operaciones, estás muerto. Claro. Y eso es algo que la gente no asume, no asume, ¿eh? Y es como, bueno, seguiré a otros, o copian a varios influencers y hacen un popurrí, y entonces hay que tener cuidado, hay que analizar las empresas, hay que tener tu propio sesgo. Es que yo siempre digo, tío, si un mínimo no es tan difícil, tío, por lo menos entender lo que es el balance, la cuenta de resultados y los flujos de caja, que si ves que aumenta mucho la deuda, se reduce el beneficio, ves que el flujo de caja va cayendo. Un mínimo, por lo menos un mínimo. Sí, po. Pero es verdad que tenemos que ser claros, Álvaro. Mucha gente que nos sigue no hace ese mínimo. Sí, es verdad, y eso es fatal. No, por favor, no copien las cosas sin pasarlo por el propio filtro. Además que hay otro factor que es bien importante. Una buena inversión para mí se compone Mm, de elegir un buen activo, pero además de pagar un buen precio. Y el tema mm, de redes sociales puede generar que una persona vea una recomendación, por ejemplo, un mes ujú. después. Por ejemplo, YouTube, que el contenido es larguísimo. Y qué pasa si hoy día estamos viendo un video de una persona que hizo una recomendación hace 4 meses atrás? Y el precio de hoy día es completamente distinto del precio hace Mm. 4 meses atrás. Puede Bueno, estar pero antes, comprando muy caro. sí, pero la gente normalmente cuando hace recomendaciones dice el precio, ¿no? Sí, no. Sí, no. Yo, por ejemplo, siempre digo nada de recomendación de compra, pero es verdad Claro. que siempre es verdad lo que tú dices, que muchas veces se dice, bueno, ahora está barata y o ahora la vemos cara, y si la gente no se basa en la fecha y no mira los precios que estaban en esa fecha, la puede liar. Pero hombre, también puede, yo no sé, yo creo que ese mínimo sí lo harán, ¿no? Dirán, oye, pues este tío dijo en marzo que estaba barata 3M, ahora está más barata que en marzo, pues está más barata. ¿Qué pasa? A lo mejor de marzo aquí, al hacer otro juicio 3M no te has enterado. Por Claro. ejemplo, que le No, salió otro juicio, curiosamente. Va a ser mira, mira, subieron rápido. te cuento una anécdota de eso. Hay una empresa en Chile que Mm, se llamaba Bolsa de Santiago, que hizo un spin-off. Y antes de ese mm, spin-off, hicimos un video donde dijimos, bueno, la acción a este precio está relativamente mm. atractiva. Y después del spin-off, naturalmente el precio de la acción eh, bajó muchísimo porque la que mantuvo el nombre se quedó con el 15% del patrimonio y la otra empresa se quedó con el 85% del patrimonio. Entonces, hay Curioso. personas que me escribieron bien, y me dijeron, oye, compré la acción, estaba a 1.800 pesos chilenos inicialmente, y ahora la veo a 300 pesos. Está muy barata, ¿qué pasó? Y no vieron que había un spin-off entre medio. Ya. Entonces, Con sí, los sí, splits. Con los splits pasa exacto. igual. Claro, entonces pasa ese tipo de cosas que van más allá del precio propiamente tal de la fecha, porque puede darse lo que estábamos conversando de, voy a ver veo el video hoy día de una recomendación de hace 4 meses atrás Mm. y la empresa hizo un split o un spin-off y el precio es completamente distinto. Entonces, siempre es importante tener y es una recomendación para todas las personas que nos están mirando hoy día, siempre tener el criterio de valorización no solamente de la acción, sino que de la empresa también.
Entonces son cosas bien, bien importantes. Es que hay que mirarlo todo y la gente no mira todo. La gente suele ser bastante a salir del paso, que es la vergüenza, ¿no? Es como, tío, ¿qué te cuesta? O sea, ¿cuántas horas le estás dedicando a tu trabajo para ganar ese dinero, aguantando un jefe que no te cae bien, unos compañeros que en mi caso no es así, en mi caso mi jefe me cae genial y mis compañeros son geniales, pero la mayoría de la gente que tiene trabajos horribles, no por lo que sea que me escuche y encima Sí, obvio. la tenga liada, ¿no? No, pero si no, yo con mi jefe me llevo muy bien y hay un buen rollo con mi jefe, pero gente que tiene trabajos de mierda que trabaja incluso no en oficina, en obras, gente que está quemada, incluso gente que está en un ambiente tóxico en una oficina, que eso ocurre, con bullying y tal, y luego no tengo tiempo, te copio. Y digo, tío, o sea, es como, es tu dinero, le has dedicado un montón de esfuerzo, ¿cómo lo das así sin... Y luego te vas a comprar una cámara de 200 euros y te pones todo el día a mirar cámaras y luego le metes 1.000 euros a 3M sin saber y qué hace la compañía? Es como, ¿qué haces? ¿Sabes? Como, Sí. me flipa mucho, me flipa ese contraste, pero me flipa muchísimo. Es como, y pasa mucho. O sea, yo hago quedadas aquí en Badajoz, en Sevilla y en Madrid, y, y me encuentro siempre con que siempre hay alguien que no analiza empresas. Siempre hay alguien que te dice, no, a mí no me hace falta, yo es que no tengo tiempo porque tengo hijos, no sé qué. Y digo, no tienes tiempo, pero tienes ahí 60 empresas, 70 empresas. Digo, tío, ten menos, analízalas, tarda un poco menos, pero, coño, ¿cómo que no tienes tiempo? ¿Qué excusa es esa? Digo, tío, tienes que sacarle tiempo, estás trabajando un montón de horas. Guau, es que hago un montón de horas extra, no sé qué, pues menos. O sea, tienes que dedicarle tiempo a esto. Es que esto es, o sea, no puedes tu dinero ahí y pasa. Luego pasa que cuando la gente empieza a comprar en caídas, te encuentras cosas como, ¿qué es lo que ocurre cuando no analizas empresas, no? 3M, para mi gusto comprar en caídas sí tenía sentido, yo creo firmemente que es un problema temporal, pero UFC, la de Banks, creo que no es un problema temporal, creo que es no sé si tú la tienes, que me estás No, poniendo una cara y no sé si, no, 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 digo, no, a no ver la si te tengo, voy no a la tengo, no criticar la a tengo, no la ti. tengo. No, Vale, no, vale, no, no. vale. Digamos que me ha puesto la cara de cabecita para tener y lo voy a poner a parir. Me parece, pues mira, si no la tiene, lo digo claramente, me parece una puta mierda. No es recomendación de venta, pero me parece que es de lo peor que hay ahora mismo en la comunidad dividendera. Y Dividend Street es un análisis. Eh, la pregunta, si quieres, la cortas. Y no, 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 a todo, obviamente. Bueno, la empresa, si tú mirabas, ya no las cuentas, el análisis de Dividend Street que me encantó, te das cuenta que es una empresa que es para no meterle ni un euro, que tiene un riesgo de ampliación de capital desde aquí. O sea, esa empresa no puede pagar dividendo, cada vez está más endeudada. Buah, pero es que tiene marcas muy buenas. Digo, ya, pero es una empresa que en cualquier momento da una ampliación de capital y lo que has invertido no vale nada. Entonces, ¿qué hace la gente ampliando a la baja esa empresa? Como si fuera 3M. No hacen análisis fundamental. Pones a las dos empresas y ves a la comunidad dividendera comprándolas en el mismo modo y sentido y en el mismo punto que cuando caen. Y digo, no son la misma cosa. Tú no has hecho análisis fundamental de las dos y no me lo creo. Oye, ojo, que le puede salir mejor al de UFC que al de 3M. Le puede pasar, porque yo qué sé, pues 3M le condenen a millones de millones y a UFC, pues no sé, empiecen a venderse un montón las cosas y le vaya genial. Pero si tú miras el margen que saca UFC, la duda que tiene todas las cosas, por análisis fundamental, te sale no comprarla, por mucho que esté cayendo. Y en cambio 3M sí, porque comprar cuando algo cae, como tú estás hablando del precio, y has hablado del spin-off, hemos hablado de los split, tiene que ser cuando hay algo detrás, cuando pasa algo, cuando tú Claro, entiendes la lógico. empresa. Si tú compras simplemente porque algo cae y porque tiene marcas buenas, pues acabas comprando UFC o acabas comprando, pues yo qué sé, IBM. Tampoco la tienes, ¿no? No, no. Alguna había que criticar que tengas, eso seguro, pero bueno, yo creo que o sea, IBM es otra que la gente yo creo que no la ha analizado. Primero, tú ves el beneficio que va mal, para abajo, línea recta para abajo, o sea, mal. La deuda Sí, creciendo, los clientes perdiéndose, y tú dices, no, es que IBM se está transformando. Digo, IBM vive de que a todos los bancos, aseguradoras y telefónicas y varias tienen un producto que es el DB2, el COS, todo el que sea informático lo conoce, y viven de cobrarles un montón de comisiones brutales a esa gente. ¿Qué pasa? Esa gente están trabajando constantemente en dejar de usar esa aplicación. Por tanto, tus clientes quieren dejar de ser tus clientes y tú sigues cobrándoles un montón de comisiones mientras mudas
a otro negocio. Y te dicen, no, eso es como el tabaco. Digo, no, tío, porque el fumador eh, va a seguir existiendo y COBOL va a desaparecer en algún momento. COBOL va a desaparecer, los bases de datos de COBOL van a desaparecer. En cambio, el tabaco, pues, la, ¿cómo se llama esto? La nicotina siempre va a existir. Otra cosa, ojo, y aquí te compro yo que, por ejemplo, aquí está la diferencia entre inversores, que yo puedo entender que alguien no invierte en tabaco porque considera que es la misma tesis. Pero en IBM no hay una tesis contraria. O sea, IBM no se puede transformar en otra cosa mientras va perdiendo dinero a costa y aparte en otra cosa que es peor, que es ser una cárnica, que yo creo que es el negocio menos invertible por un particular de la historia, que estuvo muy de moda. ¿Cuál era? Nagarro puede ser. Nagarro creo que es la otra cárnica. Sí. O sea, la gente que compra cárnicas, que cotizan en bolsa, no ha trabajado en cárnicas. No sabe cómo funcionan y no entiende el sistema. Porque es, que hacían agarro, cogía un montón de indios de la India, los vendía super junior, súper barato, y ponía un senior alemán a dirigirlo. Eso, de verdad pensabais que eso iba a salir bien. O sea, ¿en qué momento? O sea, es que todo el que allí trabaja en el mundo de la informática, que está con 5 o 6 juniors, y ponen a un junior que tiene un medio año de experiencia como senior, y los tienes ahí, que es un desastre todo y todo sale mal. Y no, me pareció muy, muy barata. Digo, pues venga, a disfrutar. Eso no son empresas para invertir, pero la gente lo hace, invierte en ellas. Y digo, oye, que hay empresas de informática muy buenas, obviamente, pero no las cárnicas. Nagarro era una cárnica de manual. Una cárnica, o sea, tío, si te compras una empresa que está consolidada, que tiene técnicos muy buenos, que busca que los técnicos aguanten mucho en el proyecto, que poca rotación, calidad y tal, bueno, vale, pero aún así me extraña que sean buenos números para invertir en ella. Mejor buenos números para trabajar en ella, para ser un directivo en ella. Pero cuando buscamos la inversión, buscamos un poco más. Para quien no conozca el concepto de cárnica, Es verdad. ¿cómo lo explicaría el concepto de cárnica? Yo lo entiendo, pero no necesariamente todas las personas lo pueden entender. Es verdad. Pues una picadora de carne. De picadora. Cuando en el mundo de la informática hay un montón de empresas que cogen 5 o 6 juniors, los meten en un cliente, los venden como senior, y cuando al año se da cuenta el cliente de que lo que ha contratado no vale nada, los despiden y cogen otros juniors y los ponen en otro cliente. Y así van rotando gente hasta que un junior, por lo que sea bueno, sobreviva en el proyecto y el proyecto aguanta un poco más. Y como le están pagando un salario mínimo disorio, van tirando. Y así van rotando gente y todos los años, pues de los 20, 40, 50 que entran, sobrevive uno o dos, que son los que van ascendiendo dentro de la empresa, y el resto, pues, se van a otras empresas donde no les estén explotando por 4 duros. Y bueno, entonces, eso sería una definición de cárnica. Es que creo que sí. Mira, ¿tú sabes qué te digo? Que esto es el mejor ejemplo. Si alguien no sabe lo que es una cárnica, ¿qué hace invirtiendo en cárnicas? Claro. Ese sería el mejor ejemplo. Excelente, excelente la analogía. O sea, yo, por ejemplo, no invierto en moda y me critican mucho. ¿Cómo no compras Inditex? Digo, tío, yo no entiendo el sector moda. Guau, como si llevar tiendas no fuera muy, muy difícil de entender. Digo, tío, para mí entender el negocio es muy difícil porque yo no entiendo cómo funcionan los inventarios en un sector moda, no entiendo por qué un inventario que lleva un año en el almacén de repente ahora vale dinero, ahora no vale nada, ahora vale el doble, de repente lo reciclan y ahora sacan un factor no sé qué, ahora el inventario está alto, está bajo, luego la moda es muy variable. Y mira que Inditex me parece que del sector moda la más fácil de entender por lo que hace Amancio Ortega de estar rotando todo el rato la Mm. ropa y tal, y creo que me parece eso, pero me parece un sector tan voluble, tan complicado, que creo que hay que entender mucho del sector para meterte, mi opinión. Eh, si tú te vas hace 20 años, muchas marcas, muchas empresas que estaban hace 20 años siguen estando ahora, ¿no? Procter Gamble, Coca-Cola, Pepsi, muchas otras, ¿no? Microsoft, no te tienes que ir muy lejos, ¿no? Y si diversificaste en esa época, es muy raro que te haya ido mal. Habrá habido spin-off, habrá habido empresas que te hayan comprado, pero es raro que te haya ido mal. En cambio, en el sector de la moda, dime qué tienes que haber comprado hace 20, 30 años para que te haya ido bien ahora. ¿H&M? Estarías muerto. UFC, ya hemos hablado de ella. O sea, Inditex, digo, Inditex, me extraña mucho que lo hubieras comprado hace 30 años. Ahora se ve muy obvio. Hace 10 años puede. Hace 15, vale. Hace 20, 30 ya es más difícil. A Associated British Food, que era de Primar, le pasa igual. O sea, el sector moda me parece un sector
quitando la parte de lujo, quitando Louis Vuitton y quitando la parte que ya es otro factor, la que es moda como Inditex y tal, creo que es muy complicado saber qué va a pasar en el futuro. Y yo no sabría, en Inditex, como hemos hablado antes, cuando hubiera un cambio en el sector de que Inditex ya, por ejemplo, es un competidor que estuviera comiendo la tostada, yo no sería capaz de verlo. Tardaría mucho en verlo y Claro. tardaría tanto en verlo que solamente perdería mi inversión en Inditex. Ese es mi punto. Hay gente que te dice, no, no, esto es muy fácil, porque yo, por ejemplo, si mi chica de repente el fin de semana que viene, en vez de llamar a la tienda de Inditex, me lleva a otra de otro lado, ese día las vendo. Y digo, ya, bueno, a lo mejor tu chica le ha dejado de gustar el Inditex. No creo que el sesgo de tu chica sea lo mejor para invertir en la bolsa. Creo que yo, por ejemplo, a mi chica le gusta mucho Inditex, pero a veces me lleva a otras tiendas que no son de Inditex. ¿Qué hago? Ya, Claro. es que no me parece, la gente tiende mucho a maximizar las cosas que decía Peter Lynch, que están muy bien, pero tampoco hay que fliparse. Tu chica no es el mercado, ni tu pareja si eres una chica Ni tus que, pues, hijos. ni tus hijos. O sea, son algo que te puede dar una idea para luego investigar, pero hay que investigar. Entonces yo creo que el sector moda para mí es un sector que yo no termino de entender. Inditex es una de las empresas que a lo mejor sí puede llegar a comprar o primar. Creo que son las dos que más tiempo les he dedicado a posteriori y demás, pero no termino de entender bien todo. Yo, por ejemplo, entiendo bien Nintendo. Entiendo bien cómo funciona Game Workshop, que es la de los Warhammer. Entiendo bien cómo funciona el tema de ciertas cosas que hay gente que no entiende. Logista para mí era fácil de entender. Ahora, me meto en una empresa que no entiendo, en un sector que no entiendo, y me la estoy jugando. Y es lo que suele pasar. Yo, por ejemplo, en farmacéuticas tampoco invierto. Esto lo dice mucho Warren Buffett. No invierto en lo que no entiendo, pero es que habría que tomarlo a rajatabla. No invertir en lo que no conocemos. Si tú inviertes, y mira que, dice antes, yo es que no sé de mucho. Digo, mira, si tú eres una persona del mundo, mínimo de consumo defensivo entiendes. Seguramente usarás Fairy para limpiar tus cosas, beberás Coca-Cola, tomarás Doritos, ya tienes tres empresas ahí. Tomarás helados de Magnum, Unilever, te salen un montón de cosas. De consumo defensivo sabes. Al final, si has vivido, has tenido vida, no has estado metido en una cueva, entiendes ciertas cosas de lo que sea. Porque es que incluso aunque hayas vivido en una cueva jugando al WoW, entiendes de videojuegos, entiendes de otras cosas. Entenderás de ordenadores, entenderás. O sea, tienes que haber vivido en una cueva muy profunda para no entender de nada. Claro. Pero muy Absolutamente. profunda, muy oscura además. Sí. Oye, Juan, bueno, entrando en eso, ¿cuáles son los sectores? Ya algunas luces nos diste, pero ¿cuáles son los sectores que a ti personalmente te gustan? A mí me gustan los sectores que entiendo. Esa sería la respuesta clave. Por, Excelente. por no contradecirme sobre todo, ¿no? Ya sería muy feo decir, pues me he metido en este sector. Intento no cerrarme en sectores, pero es verdad que hay sectores que hay gente que considera cíclicos y yo a lo mejor puedo considerar que no, y hay sectores que sí son obviamente cíclicos y que no invierto. Por ejemplo, el tema de aerolíneas y aeropuertos no me gustan. Creo que dependen mucho de muchos factores en los que no me gusta estar. El tema de los coches, igual. Son sectores que no me agradan. Sectores que sí me agradan, sectores, como dice Gorka, de picos y palas, es decir, intermediarios, me gustan mucho. Me da igual de lo que sea. Industriales, pues tengo alguna que me gusta. Consumo defensivo me encanta. Algunos REIT. Los REIT que son de todos son atípicos, me suelen gustar. No el REIT, pues tengo oficinas y pisos. No, no me gustan los REIT que son cosas raras, como Iron Mountain y IPR o NHI, ¿no? El REIT que tienen un poquito del adjusted, ¿no? No solo el FFO, tienen el adjusted que suma. Me gusta que esa letra, esa A me gusta y me gusta. Ya. Transporte, creo que es un sector que suele dar bastante dinero. El tabaco, yo soy bastante fan. Me gusta también suministros, pero suministros me está gustando más sobre todo en China. China lo veo un sitio flipante para el suministro, porque yo qué sé, tío, si tú te vas a cualquier país occidental, Londres. Londres había unas empresas dividenderas de agua muy top, ¿no? Esto lo he hablado otro día con Gregorio, fue toda la jornada, él me las defiende mucho. Eh, si tú inviertes en una tubería nueva en una empresa de agua de Londres, esto lo hablamos en los veres, lo comentó Gorka una vez, esa tubería no genera nuevos ingresos. No es una inversión, es mantenimiento. En cambio, tú construyes una tubería en China y llega a un pueblo donde no había agua corriente y es nuevo ingreso. Entonces esa parte me flipa, porque estoy metiéndome en una cosa que es necesaria, que es sostenible y que crece, porque en China todavía hay muchas zonas donde puede crecer. Toda la parte de infraestructura me gusta mucho. Las telecos me gusta tener algo, pero es verdad que no es lo mejor. Los bancos y las aseguradoras
y mira que trabajo en un banco, no me gustan para invertir porque son bastante opacos, pero no son su culpa, son las normativas. Es decir, un banco puede decirte que tiene, bueno, hay muchos bancos que tenían unas cuentas donde decían que tenían una renta fija de alta calidad y eran renta fija de Silicon Valley Bank. Esto es real. Pero en los informes te venía renta de alta calidad de Estados Unidos. Tú no te fijas en esa. Tú haces el informe y dices, no, me voy a fijarme en la de que pone aquí de otros de África. Esa es la que me preocupa, pero Estados Unidos me da seguridad. ¿Por qué si no sabes lo que ha invertido? O cuando te viene en un asegurador y te dice, tenemos renta fija en Europa. ¿Dónde? ¿En Alemania? ¿En En Noruega? ¿En Ucrania, Italia? ¿En Grecia? ¿En Ucrania? Es que, o tengo inversiones en África. Y luego te viene alguien y dice, no, es que sois muy cuñados con lo de las aseguradoras y los bancos, porque se puede entender perfectamente, porque tú vas viendo los beneficios anuales. Digo, el problema de los bancos y las aseguradoras es que si tienen un, lo que nosotros llamamos bueno, voy a decirlo de manera más correcta, tienen un agujero negro ahí, tienen algo ahí que oculto, un muerto en el armario, eh, no te enteras, ni tú ni nadie. O sea, Coca-Cola si tiene un seguro. muerto en el armario se entera todo el mundo porque está en las cuentas. Pero y caería la cotización y sería público. Pero si yo, por ejemplo, tengo un banco que tiene, que en el balance pone que tiene unos cuantos mil millones de pisos de alta calidad y son pisos de ciudades dormitorios vacías, eso no es, eh, no es bueno. Y no me entero, porque no te dan esos datos. Entonces, claro, para mí las bancos, a mí no me gusta invertir en ese tipo de cosas porque no porque no haya bancos buenos, sino porque lo veo muy lotería. Si te va bien en un banco o una aseguradora, no es porque seas un buen inversor, sino porque has tenido la suerte de que has cogido uno que no tenía agujeros. Y ojo, que yo tenía Aviva, y he tenido bancos y aseguradoras, y Aviva pasó lo contrario. Y eso sí que es suerte. O sea, yo en Aviva, todos los que han dicho que lo habían visto, me tocan el pie. Yo asumo que fue suerte, porque Aviva tenía un agujero, pero de dinero. Aviva, de repente, esto para que no lo sepa, ya no lo tiene, ahora Aviva es una aseguradora normal, pero de repente dijo, oye, ¿qué os parece si os doy la mitad de lo que valgo en bolsa en dividendos? Y tú, ¿cómo? ¿Y qué os parece si para que no paguéis impuestos, eh, emito unas acciones que luego os compro más baratas, para que sea como una pérdida? Y digo, Aida, yo te quiero mucho. Y digo, o sea, ¿me vas a dar dinero y me lo vas a considerar de cara al fisco como una pérdida? Sí, sí. Y yo, Aida, pues, mis 10 y... O sea, ella dio su dividendo normal, pero de repente nos dio unas acciones que llamó a Viva B, que nos dijo, valen una libra, y luego nos las compró a 80 céntimos de libra. No, los números, las cantidades no son correctas, no me acuerdo de las cantidades, pero bueno, para que lo entendáis, un 20% menos, hay una pérdida patrimonial para el cliente. Y de repente, pues, te has cobrado ahí en dividendo una cosa que yo cuando vi ese dividendo dije, ¿y esto? O sea, yo a Viva, el problema de todo este, gracia, es que, claro, como te ha considerado una pérdida patrimonial de ese spin-off, si tú las originales las vendes como si fueran bagger, aunque no lo sean. Claro. O sea, ha hecho una ingeniería fiscal tan tocha. Esto no es lo que pasa con los aseguradores de los bancos. No sabes lo que hay y te puedes encontrar, pues como, no sé si habéis visto, lo que me estáis escuchando, los documentales estos de Estados Unidos de que se ponen a comprar los, los almacenes estos de la gente, los trasteros. Los trasteros Sí, 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 son... sí. Y entonces alguno encuentra alguna cosa, pero la mayoría es basura. Pues sí, la mayoría es basura y lo que suele haber en los bancos y las aseguradoras va a ser basura. Yo con Aviva sigo dentro, porque no la puedo vender, porque si no tendría que pagar mucho al fisco. Y porque se ha portado muy bien conmigo, ya Aviva se queda. Aviva se queda, pero soy de la opinión que la aseguradora de los bancos, para una persona particular, un dividendero que no puede sentarse, ver cosas, porque un fondo puede meterse allí, habla con el CEO, puede meterse mucho más a fondo. Creo que los inversores particulares deberíamos obviar ese tipo de empresas. El sector retail es un sector que depende de la persona, te dirá que sí o que no. A mí no me disgusta en algunos aspectos. Me parece que no es del todo bueno, pero no está mal. No es lo mejor. Hay mejores, pero no está mal. Y me está gustando mucho también, eh, te he dicho, el sector de lo que llamo los que tienen un universo detrás. Esto no sé, la gente lo llama IP, la gente lo llama industria del entretenimiento, como lo queremos llamar, depende del sistema, pero es cuando tú compras algo que ese algo
no estás pagando lo que ganas, sino todo lo que tiene detrás. Por ejemplo, el caso de Nintendo, o el caso de Disney, o el caso de Game Workshop, ¿no? Por ejemplo, tú cuando compras Nintendo no estás comprando solo una empresa que vende consolas y videojuegos, estás comprando Mario Bros, estás comprando Donkey Kong, estás comprando un montón de cosas que hasta hace relativamente poco no se explotaban debidamente. Y Disney, por ejemplo, aprovechó mucho la explosión de su IP y creo que Disney puede volver a explotarla, pero es verdad que ahora mismo está pasando un mal momento y tal, pero Nintendo no la ha explotado suficiente. Y Nintendo tiene una IP que para mi gusto está muy bien. Entonces, yo cuando compro Nintendo digo, oye, pues estoy sacando un buen dividendo y si empiezan a explotar su IP bien, esto es un crecimiento brutal. Y si no, con que saquen de vez en cuando un Zelda o un Pokémon, voy tirando, ¿no? Y voy cobrando mis dividendos. O Game Watch le pasaba igual Game Watch que la de Warhammer. No sé si tú has jugado alguna vez Warhammer de Sí. chico. Warhammer, el universo que Todos tiene hemos jugado detrás, Warhammer. yo creo que sí. El universo que tiene detrás de Warhammer, la IP que tiene Warhammer, las historias que tiene Warhammer detrás, eso es lo mínimo que lo explotaran, lo iba a petar. Y yo cuando compré Warhammer, la gente me decía, bueno, y si no sale la serie, no estás especulando. Digo, es que si no saco la serie, estoy sacando un 6% en dividendos. Y si sale, y mi tesis era, oye, en algún momento va a ser una serie de Warhammer porque es de cajón. O sea, estamos en una época con Juego de Tronos donde ya no todo tiene que ser mono y lindo, puedes hacer cosas oscuras. Simplemente Warhammer no quiere que lo haga Netflix porque Netflix no hace cosas oscuras. Y Warhammer dijo, Netflix no, porque yo no quiero, no me vales para hacer un Warhammer 40.000 oscuro, pero cuando, y era HBO o Amazon, pero ¿qué iba a pasar? O si no decían ellos algo. Entonces, si no pasaba, ahora iba a pasar en unos años. Y yo decía, oye, si no ocurre, son un 6% de dividendo. Y si ocurre, to the moon. Y el dividendo va a crecer. Pero si es que solo anunciando que van a hacer la serie, han vendido un montón más de figuritas. Solo anunciando que van a hacer la serie. Y se están vendiendo mucho más videojuegos de Warhammer. Entonces, a mí ese tipo de tesis, que los dividenderos no la suelen comprar, a mí me gusta mucho. Y he habido muchas empresas con esa IP detrás que hay que mirarlas con cariño. Oye, si no te da dividendo ni nada, no, pero si tienes, encuentras una empresa que da un dividendo asumible de un 3 un 4 que tiene un montón de universo detrás explotable, estás comprando lo que siempre lo que ha dicho muchas veces Warren Buffett, value investing, de estoy comprando algo, una empresa de tomates que tiene unos terrenos que lo van a recalificar. Es que estás comprando eso, porque eso muchas veces no se valora lo suficiente. Mm, Yo una cosa que decía cuando compré Nintendo es que si Nintendo hacía películas, series y cosas, eso era muy explotable. Cuando empezaron a anunciar la película de Mario, yo fui de los que dijo que había que comprar más Nintendo porque eso lo iba a petar. Yo lo tenía súper claro. Y yo compré bastante Nintendo, ¿eh? Nintendo ahora pesa cerca de un 4% en mi cartera. Y Nintendo, desde que yo la compré, yo empecé a comprarla en 35, 36, y la compré incluso en 39, ahora está en 40, 41 euros, o sea que sigue estando medianamente barata para lo que es Nintendo. Yo cuando empecé, tú ibas a un tráiler, yo no sé, una película de cualquier cosa, y ves el tráiler y ves a los niños chillando, tú sabes ahí el IP que tiene, o sea, el engagement que tiene Mario, Pokémon, eh, tío, que han sacado un nuevo Zelda y la Switch ha vendido, según he leído, una cantidad absurda este año que parece que es como que suma los 2 años anteriores. O sea, tienes una cosa que eso vale mucho. Entonces, si te basas solo en que este año han vendido más o han vendido menos, encuentras caramelitos. No es un dividendo que te vaya a crecer todo el rato, puede tener altibajos, suelen llamar cíclicas por eso, pero son, para mi gusto, muy potenciales. Eso es así, ¿no? Yo por eso tuve un tiempo a Disney. Por ejemplo, Disney creo que lo está haciendo bastante mal con su IP. Pero bueno, el que compre Disney barata, yo siempre he dicho que compre Disney por debajo de 100, no le va a ir mal a largo plazo si sabe aguantar. Sí, sí. Yo no tengo Disney, no tengo Nintendo y apenas ¿Mm? terminemos esto, me voy a ir a mirar Nintendo. Porque, porque no se me había pasado ni por el radar Nintendo. Y casualmente hace muy poquito compré una consola con 10.000 juegos de Nintendo. Y te juro, no se me pasó ni por el radar. Pues está ahí, O ¿eh? sea, Y yo pensaba que lo iba. Es verdad que de los 35 a los 40 subió muy rápido con la película, pero sigue estando para mi gusto económicamente bien. O sea, aquí, y te digo un poco mi tesis con Nintendo. Nintendo lo que le va a pasar es que si la siguiente consola es una Wii U, ¿qué puede ocurrir? La cotización se hundirá en los infiernos y estará un año o dos o unos años mal. Si la siguiente consola es igual de buena que la Switch, pues to the moon. Es que no hay otra.
si sale, porque la cotización ahora mismo está bastante deteriorada, porque está temiendo eso, pero yo creo que es muy difícil que salga una Wii U porque la Switch, una de las cosas que consiguió, que Nintendo se dio cuenta cuando pasó lo de la Wii U, es que Nintendo estaba compitiendo con Sony y Microsoft en las consolas de alto rendimiento y no quería competir con eso. Y en las portátiles se estaba arrasando. O sea, Nintendo se lo dio por las portátiles, por los Pokémon de la Nintendo DS y tal. Entonces Nintendo lo que ha hecho con la Switch es fusionar ambas cosas. Si mantiene eso y no separa la portátil de la sobremesa, si sigue siendo una portátil que puedes conectar a la tele, porque son la Switch, y juega a eso, yo no tengo que competir con esta gente, yo juego a que la gente se lo pase bien y tal, creo que es muy difícil que salga una mala consola. Solo tienen que mantener lo Mm. que hay y hacerlo un poquito mejor. O sea, que un Zelda no vaya a tirones y aún así han vendido un montón. Entonces, creo que es muy difícil. Luego, además, que Nintendo, una de las cosas que el problema que tenía es que si no vendía consolas, se moría, ¿no? Porque es prácticamente casi todo el beneficio. Pero la película de Mario Bros. Este año ha sido la película más taquillera. O sea, la tercera más taquillera de la historia, creo que solo la gana el Rey León, la Rey León esa rara, que no sé cómo la gente fue a verla, y Frozen. Creo que son esas dos las que le ganan. Y, y en cambio, ya empieza, han hecho un parque de atracciones en Tokio, quieren hacer uno en Europa, quieren hacer uno en América. Entonces, si tú empiezas a hacer parques de atracciones, haces cruceros, haces películas, series y demás, libros, cómics, mangas, es que tienes ahí, vamos. Es que yo cuando, es que eso es lo que, por ejemplo, cambió de que Game Workshop fuera una empresa que solo vendía figuritas a que venda tantas cosas. Si tienes el universo detrás, que a lo mejor Claro. me equivoco y Nintendo saca la siguiente una Wii U y es un fracaso, pero me resultaría un poco raro. Yo no lo creo. Fíjate que cuando me compré esta consola, estuve averiguando sobre consolas de Nintendo y me dijeron, yo no he corroborado este dato, pero que uno, no sé en cuál de las consolas, si la compra puede acceder a la tienda online de Ujú. Nintendo y comprar juegos en línea de consolas antiguas. No exactamente. Yo que tengo la Switch, ¿Ya? uno ¿Cómo tiene, funciona uno eso? tiene que tener los productos que invierte, tienes que entenderlos, y no Pues malamente. yo no estoy ni ahí o sea, no, es que me dejaste el bichito y Ahora vamos a te tener que vas a poner hacer a otro investigar. video después, Juan, analizando en profundidad Nintendo, mirando estado Mira, financiero y todo el cuento. pues se puede cuando quiera. Mira, Nintendo, una de las cosas buenas que tiene, que me gusta mucho, es que es una empresa que, que ha hecho una cosa muy guay, porque se dio cuenta, tardó, pero se dio cuenta de que había 20.000 ports, 20.000 gente pirateando consolas antiguas en Internet. Había 20.000 ports de la Super NES, gente de la Sí, Super Nintendo en Europa. Entonces, claro, ellos han dicho, vale, pues vamos a hacerlo legal. Porque la gente al final, cuando tú se lo das legal, prefiere legal, ¿eh? sí. Entonces, tú en la Switch, que es portátil, ojo, tú puedes jugar a la Super Nintendo si tienes el Switch Online. El Switch Online creo que son 50 euros al año o menos. Yo es que no tengo con varios y me sale más barato porque te permite el familiar. Entonces yo tengo con 4 o 5 amigos y te sale bastante económico. Te sale, creo que pago 9 euros al año, no pago más. Y tú tienes para jugar online en los juegos y tienes todas las consolas retro que han portabilizado. Tienen la Game Boy, tienen la Nintendo, tienen la Super Nintendo y la 64. Y tienen juegos que van poniendo. Entonces tú puedes jugar desde la Switch a eso. No hace falta conectarte online. Tú te conectas online para descargarte el juego y lo que es la Super Nintendo en tu Switch y luego ya puedes jugar. O sea, yo puedo jugar a un juego de la Super Nintendo por ahí. Yo estoy en un tren y puedo, aparte de los de la propia Switch. Entonces, una de las cosas que ha hecho Nintendo Switch muy interesante es, oye, tú tienes la Switch, pero tienes todos los juegos anteriores. O Eso es sea, brutal. O sea, está son brut- rentabilizando activos que probablemente hoy día no se rentabilizan tanto. Claro, y luego encima, si ves que un juego lo está usando mucho la gente, pues lo pones HD y lo vendes. Y lo vendes a 60 euros y la gente lo compra. O sea, Nintendo es una máquina de hacer dinero en ese aspecto. Y una de las cosas que van a hacer, que es lo que ha hecho Play 5, que me parece muy interesante, la Play 5, si tú metes el juego de la Play 4, te bajas de la Play 5. Y Nintendo Switch no va, la siguiente consola lo van a hacer igual. Serían muy idiotas si no lo hicieran, porque aparte lo han dicho. Tú te comprarás, meterás el cartucho de la Switch y te bajarás el de la Switch 2 o como se llame. Que a lo mejor le llaman, yo qué sé, como la llamen. Que, entonces, claro, Nintendo yo no le veo tanto potencial, le veo tan difícil que lo haga mal, que pues es una de las que más pesa en mi cartera, porque estuve comprando mucho por debajo de 40. Y no he comprado más porque creo que el mercado
está muy loco con Nintendo porque sigue temiendo la consola y, y mira, no me importa que pedas un 5 en mi cartera, pero creo que puede volver a caer. Creo que Nintendo de repente saque, yo qué sé, no anuncian la consola este año y la gente de se pone nerviosa y empieza a caer. O anuncian la consola, sacan pocos juegos originales al principio, la gente se pone nerviosa y empieza a caer. Entonces quiero aprovechar nuevas Ojalá caiga. oportunidades. Es que la he comprado muy barata, es que ha estado 35 euros mucho tiempo. Y luego además, lo que le pasa a Nintendo, que la gente no se ha dado cuenta, los que me estén escuchando, que como cotizan yenes y el mundo funciona en dólares, sobre todo los que invertimos en euros y los que invertís en otras monedas, cuando el dólar respecto al euro, a mí me pasa, cae un poco, de repente te puedes encontrar que la cotización de Nintendo sube porque ha caído el dólar. Y Sí. o de repente sube el dólar, o bueno, perdón, al revés, si sube el dólar es cuando sube y si cae el dólar es. Entonces de repente te encuentras que Nintendo en dólares a lo mejor siempre valió lo mismo, ¿vale? Está plana, 39,40, pero a lo mejor en euros te va ondulando entre 35 y 40. Entonces digo, pues yo vivo en euros, pues si me va cayendo, pues aprovechar esas oportunidades. Entonces creo que es una empresa que está muy plana, creo que comprarla en torno a 40 no me parece mal, no es recomendación de compra, Ujú. pero para mí, como inversor particular, no me parece cara. A mí se puede comprar por debajo de 40 euros mejor. Yo te hablo en euros porque soy europeo, yo sé que Sí, muchos de claro. tu audiencia pensarán dólares, pero que hagan la conversión. Oye, para una persona que está partiendo, Sí. ¿cómo le recomendaría empezar a mirar acciones? El caso de Nintendo, por ejemplo. Son tu paso a paso Sí, para principiantes, por decirlo de alguna manera. a ver, es que si tú no has analizado nunca empresas, lo primero que tienes que hacer es formarte. Hay muchos libros, por ejemplo, Cómo interpretar los estados financieros de Mary Buffett, que es la de uno por Warren Buffett, que ese Ujú. está muy bien. Hay muchos libros sobre esto. Tienen libros, tienen podcasts, tienen páginas y una vez que sabes analizar empresas, pues tienes que llevar los tres estados financieros, tienes que mirar el balance. Primero, yo antes de ponerme en las cuentas, que es lo más coñazo, intento entender si el negocio me gusta y si lo entiendo. Y cuando entiendo el negocio de la empresa, digo, vale, bien, la empresa tiene un negocio que yo entiendo, me cuadra, yo qué sé, transporta medicinas a las farmacias y tabaco a los estancos. Bien, me parece una empresa de transporte, entendible, guay, la veo. ¿Cuánto dividendo da? Un 6 y pico 7. Bien, ¿a qué PER está? PER es el beneficio eh, a- en el precio de acción cuando tú Ya. tienes el número de veces beneficio que está la cotización, es el PER. Por ejemplo, si tienes una empresa PER 20 está a 20 veces beneficio anual. Ves que está un PER razonable, dices, bueno, está un PER razonable, ves que está por debajo de la media de 1.000 sesiones, la empresa es buena, de calidad, te gusta, y dices, bueno, pues la voy a analizar, voy a meter las cuentas. Yo creo que hay que mirar 10 años, mínimo 10 años. Es verdad que hay empresas que tienen menos. Yo he comprado empresas que tienen 7 8 años, 6 incluso 5, pero creo que no es recomendable. Los empresas consolidadas que tengan mínimo 10 años que puedas analizar. Hay que mirar las cuentas, hay que mirar el balance. Creo que hay que mirar bien el calendario de la deuda. Puedes tener una empresa con mucha deuda, pero con un buen calendario que te salga mejor que una empresa con poca deuda con un mal calendario. Los calendarios de la deuda son fundamentales porque es cuando tienen que apoquinar. Y normalmente las empresas cuando no llegan empiezan los refinanciaciones y empiezan Y aumento de capital. pues ya, eh, si tú empiezas a tener una refinanciación y tienes que pagar más intereses que antes, pues el recorte del dinero está ahí. Luego creo que es importante mirar el dividendo respecto al flujo de caja, no solo el beneficio. Es importante mirar también las amortizaciones y desamortizaciones, en Televisa, el ROE, el ROSE, todas esas cosas hay que mirarlo. Y el CAPEX es importante también, cuánto destinan a inversión y cuánto se aprovecha ahí. Me gusta también ver en qué países está, no solo en el que cotiza. Creo que mucha gente le da mucho miedo invertir en la India o en China y luego tienen empresas como Unilever o 3M que invierten allí. O sea, que un beneficio alto es allí, entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Entiendo que no quieras comprar una empresa de China. Yo, por ejemplo, de India no tengo nada, pero tienes que entender qué peso tiene eso. Porque muchas veces las empresas ganan más y no ganan más en su cotización porque a lo mejor las divisas que han tenido, que por ejemplo que le pasó a Luis con Turquía, ¿no? O Argentina, ¿no? Que ganaron más, pero no ganaron dinero porque las divisas de esos dos países les fue muy mal, ¿no? Eh, a eso al final hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo también. ¿Qué más? Creo que hay que ver si la empresa es solo un negocio o varios.
no me importa tener holding, pero cuando las empresas, en vez de un holding, son una empresa de una cosa y se han metido en varios negocios raros, como le pasó a las tabacaleras cuando empecé, en vez de dar dividendo, empezó a meterse en negocios de comida, en cosas raras, en transporte, no sé qué. Eso, por ejemplo, me suele ser para mí una alerta. Creo que no me gusta, como dividendero, no me gusta ese tipo de empresas. Creo que, y esto Peter Lee lo decía, cuando las empresas, en vez de repartirte dividendo, quieren aumentar la cotización de manera indefinida, porque los accionistas están presionando los fondos o mil cosas, lo que ocurre es que Mm. empiezan a meterse en negocios raros que no saben y pierden dinero. Yo soy de la opinión de que si tu negocio core no puede crecer o crece menos de lo que tú querrías, me das dividendo y no te metas en cosas raras. Y si tienes que dar más dividendo, pues me das más dividendo, pero no me enredes y no te metas en historias, que eso es un problema, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que eso es importante también entenderlo. Y también es importante ver si la empresa ha aumentado el dividendo, que mucha gente, la gente, oh, la empresa lleva 10 años aumentando el dividendo. No he hecho como Coca-Cola. Coca-Cola cada año aumenta el dividendo y cada año aumenta el payout. Que la empresa no está creciendo, la empresa lleva mucho tiempo estancada, la empresa no es capaz de... es una empresa que su mayor beneficio es los refrescos, a diferencia de Pepsi, que son más las patatas, y Pepsi está creciendo y Coca-Cola no. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola para mí es una vaca lechera, porque si tú lo único que aumentas es el payout, para los que no sepan lo que es el payout es el porcentaje del beneficio que repartes, tú realmente no estás creciendo, estás repartiéndome más de lo que, porque no estás, al contrario, estás dejando, yo por ejemplo, empresas así les Estás pido más. disminuyendo Luego hay tu una cosa, crecimiento futuro. claro, yo soy una persona que depende de la empresa, le pido una rentabilidad por dividendo u otra. Es decir, si es una empresa con mucha calidad y mucha posibilidad de crecimiento, no me importa tener un 2% de rentabilidad porque veo el futuro. Digo, me estoy pagando un 2, pero oye, me va a dar 4 o un 5 dentro de unos años, por el precio de compra, esto va a crecer y tal. O estoy comprando una empresa de ultra calidad, que va muy bien, rollo Louis Vuitton, rollo Diageo. Bueno, no me importa. En cambio, si la empresa yo la veo con una posibilidad de crecimiento pequeña, la veo más una vaca lechera, yo ahí te pido más. Y te pido más dependiendo. Evidentemente, a una Coca-Cola le podría pedir un 4 o un 5, pero le pido un 4 o un 5. Coca-Cola no va a crecer, entonces mínimo un 5. A mí Coca-Cola me parece excesivamente cara. En cambio, si estoy comprando una empresa como, yo qué sé, como IPR, no me vale un 5, quiero más. Porque es una empresa de un rey, de marihuana. O sea, creo que la rentabilidad por dividendo varía dependiendo de la empresa en la que estoy metiendo el dinero. No le pido lo mismo a una que a otra. Y entiendo ciertas cosas. Igual que a China, asumo unas rentabilidades por dividendo quizás pequeñas para lo que podría ser China, pero es que estoy teniendo payouts a lo mejor de un 20 o un 30%. Y estoy teniendo un rentabilidad por dividendo de un 6 un 7. Pues ven a mí, Brutal. China. Este capítulo lo vamos a dejar hasta acá porque está siendo muy largo. Entonces, el próximo fin de semana con el loco conversando de China, la inversión en China que está bastante atractiva, bastante atractiva. Así que suscríbete si te interesa para que te llegue la notificación. Próximo sábado en la mañana, China.